El aire del salón vibraba, una mezcla del tintineo de copas de champaña y el murmullo de ambiciones disfrazadas de conversación. Desde lo alto del rascacielos, la Ciudad de México se extendía como una galaxia de luces a sus pies, un mar de promesas que Estela sentía como propio. Durante 15 años había sido la arquitecta silenciosa del imperio llamado Innovaciones del Valle. Cada contrato cerrado, cada estrategia exitosa, cada aplauso dirigido a su esposo, Manuel, llevaba la huella invisible de su inteligencia. Esta noche, la gala anual de la empresa era la culminación de su último gran proyecto. Llegaba un poco tarde, con una sonrisa serena que muchos confundían con fragilidad. En sus manos, una pequeña caja de terciopelo azul guardaba un reloj de edición limitada, el que Manuel anhelaba desde hacía meses. Era su regalo de aniversario, un símbolo de su sociedad, de su amor. O eso creía ella. Mientras buscaba su rostro entre la multitud, un silencio repentino cayó sobre el salón. La música se detuvo, un foco de luz se clavó en el centro de la pista, y allí estaba él. Manuel estaba arrodillado, pero no frente a ella. Estaba arrodillado frente a Gabriela, la nueva y carismática ejecutiva a la que Estela había acogido como una amiga, como una protegida. El micrófono en la mano de Manuel amplificó su voz, convirtiendo sus palabras en cuchillas que volaron por el aire helado. «Gabriela, ¿aceptas casarte conmigo y liberarme de mi esposa pobre?» Una ola de risas, primero ahogadas y luego crueles, inundó el espacio. Los rostros se giraron como un solo organismo buscando a la esposa pobre, buscándola a ella. Gabriela, radiante, con un vestido rojo que parecía arder bajo el foco, susurró un «sí, acepto», que resonó como una sentencia. Para Estela, el mundo no se detuvo, se fracturó. El suelo de mármol pareció abrirse bajo sus pies, mientras la caja de terciopelo se deslizaba de sus dedos entumecidos. El golpe sordo del estuche contra el piso fue un eco de su corazón rompiéndose, un sonido que solo ella pareció escuchar en medio del escándalo. Su mente, por un instante, se negó a procesarlo. Viajó hacia atrás, a un café sencillo 15 años antes. Recordó la emoción en los ojos de un Manuel más joven, lleno de sueños pero sin un centavo. Recordó su propia voz, firme y llena de fe, mientras le ofrecía la herencia de su familia. Tú serás el rostro, Manuel. Yo seré el motor. Juntos seremos imparables. Él le había prometido el mundo, y ella, por amor, le entregó las herramientas para construirlo, poniendo la empresa a su nombre para alimentar su ego, mientras ella aseguraba el 90% de las acciones en un fideicomiso anónimo. Un pacto de confianza, un secreto entre los dos, un secreto que él acababa de pisotear frente a todos. Los últimos meses pasaron como un relámpago doloroso frente a sus ojos. Las señales habían estado ahí, sutiles y venenosas. Las noches en que Manuel llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo, y lo justificaba con cenas de negocios. Ella le creyó. Los extraños cargos en la tarjeta corporativa que él despachaba con una risa fácil como regalos para clientes importantes. Ella eligió no investigar, incluso la presencia de Gabriela. Estela la había visto como un reflejo de su propia juventud, ambiciosa, inteligente. La invitó a su casa, le compartió sus estrategias, la guió. No vio la forma en que los ojos de Gabriela seguían a Manuel, ni la complicidad en las sonrisas que intercambiaban, cuando creían que nadie los veía, o quizás sí lo vio, pero lo enterró bajo capas de negación. La paranoia, se decía, es el veneno de los matrimonios felices. Pero su matrimonio no era feliz. Era una elaborada mentira que ella misma había ayudado a construir, financiando el escenario y escribiendo el guión para que él brillara. Y ahora,
Él usaba ese mismo escenario para humillarla de la forma más pública y despiadada posible. El rostro de Estela permaneció impasible, una máscara de calma helada que ocultaba el cataclismo en su interior. No derramó una sola lágrima. El shock inicial se estaba enfriando, transformándose en algo denso y pesado, una claridad brutal. Recordó las palabras de su padre, un hombre de negocios implacable pero justo. La emoción es un lujo en la guerra y en las finanzas. Nunca dejes que vean que estás sangrando. Los murmullos a su alrededor eran un zumbido distante. Sentía las miradas clavadas en ella, una mezcla de lástima y morbo. Esperaban verla correr, llorar, derrumbarse. Esperaban que la esposa pobre hiciera una escena digna de su desgracia. Manuel, borracho de ego y triunfo, ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado besando a su prometida, recibiendo las felicitaciones de quienes, hasta hace 5 minutos, la saludaban a ella con respeto. Él asumió que ella había huido para llorar su derrota, convencido de que no tenía a dónde ir ni poder para enfrentarlo. Él creía que ella no era nada sin él. ¡Qué equivocado estaba! Lentamente, Estela enderezó la espalda. Su columna vertebral se sintió como una barra de acero. Levantó la barbilla y sus ojos de un profundo color café ya no reflejaban dolor, sino una determinación gélida. La mujer que había vivido en las sombras, la estratega silenciosa, la reina sin corona, acababa de ser despertada. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso era firme, deliberado. Atravesó la multitud que se apartaba a su paso como si fuera una aparición. No huía, se estaba retirando tácticamente del campo de batalla para preparar la guerra. La guerra por todo lo que era suyo. Las puertas de cristal del rascacielos se cerraron a su espalda, silenciando el eco de la humillación. El aire frío de la noche de la Ciudad de México fue como una bofetada que la devolvió a la realidad. Una realidad afilada y brutal. No se permitió temblar. No se permitió llorar. El dolor era un océano rugiendo en su interior, pero en la superficie, Estela era un lago de hielo. Sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una precisión mecánica. Marcó un solo número. «Arturo, soy Estela», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. «Necesito verte, ahora». Del otro lado de la línea, la voz soñolienta de su abogado de toda la vida se transformó en alerta. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» «Pasó lo que siempre temiste que pasaría. Activa la cláusula, Arturo. Toda, ahora mismo». Un pesado silencio. Luego, un suspiro. «Voy para la oficina. Te veo en 30 minutos». La mañana siguiente, Manuel se despertó con el sol golpeándole la cara y un martillo neumático taladrando su cráneo. La resaca era monumental, un castigo merecido por una noche de triunfo absoluto. Se giró, esperando encontrar el cuerpo de Estela acurrucado, probablemente con los ojos hinchados de llorar. El espacio estaba vacío. La cama, fría. Sonrió con desdén. Bien que se fuera a casa de su madre a lamentarse. Ya volvería, siempre lo hacía. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina, esperando el café que ella siempre le preparaba. La cafetera estaba limpia y apagada. La ausencia de Estela era un pequeño fastidio, una nota discordante en su sinfonía de victoria. Intentó llamarla. El teléfono se fue directo al buzón de voz. «Estela, deja el drama. Te espero en la oficina para firmar los papeles del divorcio. Sé razonable». Colgó, satisfecho con su tono firme y magnánimo. Al llegar a Innovaciones del Valle, el ambiente no era el de celebración que esperaba. Había corrillos de gente susurrando, miradas que se apartaban cuando él pasaba. Su asistente, pálida, le entregó un sobre sellado sin mirarlo a los ojos. Era una notificación legal.
La arrojó sobre su escritorio sin leerla. «Basura de algún competidor celoso», masculló. Pero la calma se rompió en 1000 pedazos cuando el director financiero irrumpió en su oficina sin aliento. «Manuel, las cuentas están congeladas». Manuel lo miró incrédulo. «¿Qué dices? ¿Cómo que congeladas? No puedo hacer ninguna transferencia, nada. Estamos bloqueados. El banco dice que se activó una cláusula de seguridad por el accionista mayoritario». El mundo de Manuel empezó a inclinarse. «¿Accionista mayoritario? El accionista mayoritario soy yo», gritó, pero por primera vez una duda helada le recorrió la espalda. Recordó vagamente un fideicomiso, papeles que Estela le hizo firmar hacía años. «Solo una formalidad, mi amor, para proteger nuestro patrimonio», le había dicho ella con una sonrisa. Él nunca les prestó atención. Se convocó una junta de emergencia. La sala estaba cargada de pánico y confusión. Los miembros de la junta directiva, hombres poderosos que ayer lo felicitaban, hoy lo miraban con acusación. Manuel, sudando frío, intentaba proyectar una calma que no sentía. «Es un ataque corporativo», ladró, paseándose por la sala. «Alguien está intentando un golpe hostil, pero no lo permitirán. Esta empresa la levanté yo con mis propias manos». En ese preciso instante, la puerta de doble hoja de la sala de juntas se abrió. El silencio fue absoluto. Estela entró, pero no era la Estela que ellos conocían. No llevaba sus habituales vestidos de colores suaves, ni su sonrisa discreta. Llevaba un traje sastre de color carbón, de corte impecable, que gritaba poder. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante. Su rostro, sin una pizca de maquillaje, era una máscara de autoridad serena. No caminaba, se deslizaba con una confianza que llenaba cada rincón de la sala. A su lado, impasible, caminaba Arturo, su abogado, cargando un pesado maletín de cuero. Manuel la miró, primero con asombro, luego con una furia condescendiente. «Estela, ¿qué demonios haces aquí?», espetó. «Este no es lugar para ti. Ya te dije que hablaríamos del divorcio. Ahora vete a casa. Estás haciendo el ridículo». Ella no lo miró. Sus ojos cafés, ahora duros como el pedernal, recorrieron los rostros de cada miembro de la junta, uno por uno. Nadie le sostuvo la mirada. Con una calma letal, caminó hasta la cabecera de la enorme mesa de caoba, el lugar que siempre había ocupado Manuel. Su lugar. Arturo colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió con un chasquido que resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Estela posó sus manos sobre la mesa y por primera vez habló. Su voz no era alta, pero cortaba el aire como el filo de un bisturí. «Buenos días, señores. Lamento la confusión». Hizo una pausa, dejando que el peso de su presencia se asentara. «Permítanme aclarar quién está a cargo. Aquí». La voz de Estela, tranquila y afilada, se quedó suspendida en el aire denso de la sala. No había rastro de la mujer que horneaba pasteles para las reuniones de la oficina o que recordaba los cumpleaños de los hijos de todos. Esta era otra persona. O quizás era la verdadera persona, liberada por fin. Manuel soltó una carcajada, un sonido forzado y hueco que no convenció a nadie. ¿A cargo? Estela, por favor. Ya basta de este circo. Has tenido tu momento dramático. Ahora, si nos disculpas, tenemos una empresa que dirigir. Se giró hacia la junta, buscando apoyo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señores, disculpen la histeria de mi esposa. El divorcio la tiene alterada. Nadie sonrió. Nadie asintió. Todos los ojos estaban fijos en la mujer de pie en la cabecera de la mesa. Estela no respondió a la provocación. Simplemente hizo un gesto casi imperceptible a su abogado. Arturo, con la eficiencia de un cirujano, comenzó a distribuir carpetas idénticas a cada miembro venenus de tissue. La junta. El único sonido en la sala era el suave deslizar del papel sobre la madera pulida. ¿Qué es esto? ¿Más basura legal?
escupió Manuel, tomando una carpeta y abriéndola con desprecio. Sus ojos escanearon la primera página y luego la segunda. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Sus manos, que minutos antes gesticulaban con arrogancia, comenzaron a temblar. Arturo carraspeó, su voz resonando con autoridad legal. Lo que tienen frente a ustedes, señores, es el acta constitutiva original de Innovaciones del Valle. Como pueden ver en la página 3, el capital inicial de la empresa provino en su totalidad de un fondo de herencia a nombre de la señora Estela Martínez. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas se cruzaron, cargadas de una nueva comprensión. Continúen a la página 7, prosiguió Arturo, imperturbable. Encontrarán una copia del fideicomiso irrevocable establecido en el momento de la fundación. Dicho fideicomiso posee el 90% de las acciones de la compañía. La beneficiaria y única controladora de ese fideicomiso es, y siempre ha sido, la señora Estela Martínez. El silencio que siguió fue más pesado que una losa de granito. Los miembros de la Junta pasaban las hojas con una mezcla de fascinación y horror. La verdad, fría y documentada, estaba ahí, en tinta negra sobre papel blanco. La narrativa de Manuel, la del hombre hecho a sí mismo, se desmoronaba ante sus ojos. ¡Es falso!, gritó Manuel, golpeando la mesa. «Es un montaje. Ella no sabe nada de negocios. Yo construí esto». Su voz se quebró, la desesperación tiñendo cada sílaba. Se volvió hacia Estela, sus ojos suplicantes. «Estela, mi amor, no hagas esto. 15 años, todo lo que construimos juntos». Fue la primera vez que ella lo miró directamente desde que entró. Sus ojos no contenían odio, ni siquiera dolor. Contenían algo mucho peor: indiferencia. «Tú no construiste nada, Manuel», dijo ella, su voz tan calmada como letal. «Tú fuiste el rostro que yo elegí, la fachada que yo financié y la confianza que yo deposité en ti. La quemaste en una pira de ego y humillación pública». Se puso de pie, su figura proyectando una sombra sobre la mesa. Silencio. La palabra fue apenas un susurro, pero tuvo el efecto de un trueno. Manuel, que había abierto la boca para protestar, la cerró de golpe. «Como propietaria del 90% de las acciones de Innovaciones del Valle», continuó Estela, cada palabra cayendo como un martillazo, «y en virtud de la cláusula 14b del acuerdo de accionistas, que se activa ante un acto de grave violación de la confianza personal y profesional, declaro esta junta disuelta». Un jadeo colectivo llenó la sala. «A partir de este momento», dijo, mirando a los rostros atónitos a su alrededor, «asumo el control total y operativo de la compañía como directora ejecutiva. Mi abogado, el señor Arturo Vargas, se desempeñará como asesor legal principal». Su mirada se posó finalmente en el hombre que se desmoronaba en su silla. «Mi primera orden ejecutiva es la siguiente. Manuel del Valle queda despedido con efecto inmediato por malversación de la confianza y uso indebido de los recursos de la empresa. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Tiene 10 minutos para recoger sus efectos personales de su antigua oficina». Luego, su voz se endureció aún más. «Mi segunda orden. Gabriela Ríos queda despedida por conducta antiética que compromete la integridad de esta compañía. Bloqueen su acceso a todos los sistemas, inmediatamente». 2 guardias de seguridad, que habían estado esperando discretamente junto a la puerta, entraron en la sala. Se acercaron a Manuel, quien los miraba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar la velocidad de su caída. Deseo aparía en menos de 5 minutos. Mientras lo levantaban de la silla, él solo pudo balbucear una última pregunta, una pregunta que revelaba lo poco que la había conocido en 15 años. «¿Por qué?» Estela lo
Observó no como un ex esposo, sino como un mal negocio que finalmente estaba cerrando. «Porque me llamaste esposa pobre», respondió ella sin emoción, «y decidí mostrarte cuánto cuesta realmente mi pobreza». Los guardias de seguridad escoltaron a un Manuel descompuesto fuera de la sala, su figura encorvada una patética contradicción del hombre que 24 horas antes se había sentido el rey del mundo. Gabriela ya había sido interceptada en el vestíbulo, su rostro una máscara de incredulidad y pánico, mientras su tarjeta de acceso era desactivada frente a todos. El eco de la puerta cerrándose fue el punto final de una era. Dentro de la sala de juntas, el silencio era denso, casi irrespirable. Los miembros de la junta, hombres acostumbrados a controlar imperios, parecían niños sorprendidos en una travesura. Miraban a Estela con una nueva mezcla de temor y respeto. Ella seguía de pie en la cabecera, inmóvil, como una estatua tallada en hielo y determinación. «Señor Vargas», dijo finalmente, su voz rompiendo el hechizo, «por favor, programe reuniones individuales conmigo para cada uno de ustedes a partir de mañana. Quiero entender quién está comprometido con el futuro de Innovaciones del Valle y quién estaba comprometido únicamente con Manuel». La amenaza implícita flotó en el aire. Nadie se atrevió a responder. Uno por uno, se pusieron de pie y salieron en silencio, dejando sus carpetas sobre la mesa como ofrendas a una nueva deidad. Cuando la sala quedó vacía, solo con Arturo y ella, el cuerpo de Estela pareció ceder por un instante. Se apoyó en la mesa, el frío de la caoba subiendo por sus manos. La adrenalina que la había sostenido comenzó a disiparse, dejando tras de sí un vacío helado y tembloroso. «Lo hiciste, Estela», dijo Arturo suavemente acercándose. «¿Cómo te sientes?» Ella levantó la vista. Sus ojos ya no eran duros, sino profundos y llenos de una galaxia de dolor contenido. «Siento que acabo de amputarme una parte de mí misma para salvar el resto», susurró. «Y no sé si lo que queda es suficiente». Esa primera noche como dueña y señora de su imperio fue la más solitaria de su vida. Caminó por los pasillos de la oficina, ahora silenciosa y oscura. Entró en el despacho de Manuel, su despacho, y el olor de su loción todavía flotaba en el aire. Sobre el escritorio, una foto de ellos dos en Italia, sonriendo de hacía 10 años. Una mentira enmarcada en plata. Con un movimiento lento y deliberado, la tomó y la guardó en un cajón, cerrándolo con llave. No la rompió. No estaba lista para destruir los recuerdos, solo para enterrarlos. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia. El trabajo se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Se sumergió en cada departamento, cada informe, cada proyección financiera que antes solo supervisaba desde la distancia. Descubrió pequeñas negligencias, gastos inflados, proyectos favoritos de Manuel que no tenían ningún sentido comercial. Estaba limpiando su propia casa y la suciedad era más profunda de lo que había imaginado. Los rumores en la empresa eran un veneno silencioso. Algunos la veían como una heroína, una justiciera. Otros, los leales a Manuel, la llamaban la viuda negra, una mujer calculadora que había esperado el momento perfecto para atacar. No le importaba. Aprendió a caminar por los pasillos con la cabeza alta, ignorando los susurros y las miradas. Su único objetivo era la supervivencia de la empresa, su supervivencia. Pero la lucha más dura no era en las salas de juntas, sino en el silencio de su cama vacía. Las noches eran un asalto de recuerdos. La risa de Manuel, la forma en que le tomaba la mano, las promesas susurradas en la oscuridad. ¿Había sido todo una farsa desde el principio o se había podrido en el camino? La humillación de esa noche en la gala volvía a ella en oleadas, un calor vergonzoso que le subía por el cuello. Lloró entonces, no por la pérdida del hombre, sino por la pérdida de sí misma.
por los 15 años de fe ciega que le había entregado a un espejismo. El punto de inflexión llegó una tarde de martes. El conglomerado alemán, su cliente más grande y el proyecto que ella misma había diseñado, solicitó una reunión de emergencia. El pánico se extendió por la oficina. Era obvio, Manuel los había contactado, sembrando dudas sobre la nueva dirección. «Quieren cancelar el contrato», le advirtió su nuevo jefe de operaciones, un hombre sensato que ella había ascendido. Manuel era su único contacto. No confían en el cambio. Esa noche, Estela no durmió, no por ansiedad, sino por preparación. Desempolvó sus planos originales, sus proyecciones de mercado, las notas que había tomado durante años. Conocía ese proyecto mejor que nadie porque había nacido en su mente. Al día siguiente entró en la videoconferencia. 3 ejecutivos alemanes, de rostros severos, la miraban con escepticismo desde la pantalla. «Señora Martínez», comenzó el mayor de ellos con un tono condescendiente, «lamentamos la situación, pero nuestra empresa no puede permitirse la inestabilidad. Estamos considerando retirar nuestra inversión». Estela no se inmutó, no se disculpó, no suplicó, simplemente compartió su pantalla. Durante la siguiente hora les dio una clase magistral. No solo les presentó el proyecto tal como estaba, sino que les mostró una visión de futuro que Manuel nunca había sido capaz de articular. Les habló de optimización de costos que ella había identificado, de nuevas líneas de expansión, basadas en tendencias del mercado que había analizado, de una sinergia que solo la mente creadora del proyecto podía ver. Habló con una pasión y una autoridad que llenaron la habitación. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Los ejecutivos se miraron entre sí. Finalmente, el que había hablado primero carraspeó, su tono completamente transformado. «Impresionante, señora Martínez», dijo, con un respeto genuino. «Está claro que hemos estado hablando con la persona equivocada todo este tiempo. Solo no retiraremos la inversión, sino que nos gustaría discutir la posibilidad de duplicarla». Esa fue su primera victoria, pequeña para el mundo, pero sísmica para ella. Al colgar la llamada, se permitió una pequeña sonrisa, la primera sonrisa real en semanas. No era una sonrisa de felicidad, sino de reconocimiento, el reconocimiento de su propio poder. Comenzó a reconstruir no solo la empresa, sino a sí misma. Cambió la decoración de la oficina, reemplazando la ostentación masculina de Manuel por un minimalismo elegante y funcional. Promovió a gente talentosa que había sido ignorada, creando un equipo basado en el mérito y la lealtad. Empezó a almorzar en la cafetería con los empleados, escuchando sus ideas, aprendiendo sus nombres. Estaba forjando un nuevo tipo de liderazgo, uno basado en la inteligencia y la empatía, no en el carisma y el ego. Ya no era la arquitecta silenciosa, era la constructora, a plena luz del día, ladrillo a ladrillo, rehaciendo su imperio y, en el proceso, encontrando los cimientos de una mujer que nunca supo que podía llegar a ser. La fragilidad se estaba convirtiendo en fortaleza, el dolor en combustible. Pasaron 2 meses. 2 meses que se sintieron como 2 años de guerra y reconstrucción. La empresa, que al principio se movía con la inercia del pánico, comenzaba a encontrar un nuevo ritmo bajo su mando. Un ritmo más tranquilo, más eficiente, más honesto. Estela pasaba sus días desmantelando el legado de Manuel, no por venganza, sino por necesidad. Descubrió proyectos de vanidad, costosos e inútiles, diseñados solo para masajear su ego en conferencias internacionales. Los canceló sin dudarlo. Encontró contratos inflados con proveedores amigos suyos, los renegoció o los terminó. Cada decisión era como quitar una capa de pintura vieja y llamativa para revelar la sólida estructura que ella misma había diseñado debajo. No fue un camino fácil. Enfrentó la resistencia silenciosa de los ejecutivos que le debían su carrera a Manuel.
Lo sentía en las reuniones, en sus miradas evasivas y sus respuestas calculadas. Pero Estela no jugaba el juego del carisma, jugaba el juego de los datos, de los resultados, y los números no mentían. La empresa, liberada de los gastos superfluos, comenzaba a ser más rentable que nunca. Un día, revisando los informes de desarrollo de productos, encontró un proyecto archivado, casi olvidado. Se titulaba Aura, una iniciativa de software de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Las notas indicaban que Manuel lo había desestimado por tener bajo potencial de marketing. Estela pidió ver a la líder del proyecto. A su oficina entró una joven ingeniera llamada Sofía, nerviosa, casi esperando ser despedida. «Háblame de Aura», dijo Estela. Su tono era una invitación, no una orden. Con timidez al principio y luego con una pasión arrolladora, Sofía le explicó el proyecto. No era solo un producto, era una misión. Tenía el potencial de cambiar vidas. Estela la escuchó en silencio, viendo en los ojos de la joven el mismo fuego que ella había tenido 15 años atrás. «¿Por qué lo archivaron?», preguntó Estela, aunque ya sabía la respuesta. «El señor del Valle dijo que no era glamoroso, que no se vería bien en la portada de una revista», respondió Sofía, encogiéndose de hombros. Estela asintió lentamente. «Prepara una nueva propuesta de presupuesto. Duplica los recursos que pediste originalmente. Quiero que Aura sea nuestra máxima prioridad. Y Sofía, a partir de ahora, me reportarás directamente a mí». La incredulidad en el rostro de Sofía, seguida de una gratitud abrumadora, fue más valiosa para Estela que cualquier contrato millonario. Estaba construyendo algo más que una empresa rentable. Estaba construyendo una cultura, un lugar donde el talento y el propósito importaban más que la apariencia. Pero mientras el frente profesional se solidificaba, el frente personal seguía siendo un campo minado. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, su teléfono personal vibró sobre el escritorio. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Estela?». La voz. La reconoció al instante, aunque sonaba diferente. Despojada de su arrogancia, ahora era quejumbrosa, casi lastimera. Era Manuel. El aire se le congeló en los pulmones. Por un segundo, el fantasma de la mujer que había sido quiso responder con dolor, con preguntas. Pero esa mujer ya no existía. «¿Qué quieres, Manuel?», preguntó, su voz fría y plana como el cristal de su ventana. «Solo quería saber cómo estabas. Te extraño, Estela, todo esto es un error. Gabriela no era nada, solo una estupidez, un capricho. Tú y yo, nosotros éramos el verdadero equipo». Estela cerró los ojos, no por dolor, sino por una claridad que era casi dolorosa en su intensidad. Podía oír la manipulación en cada sílaba, el intento de reescribir la historia, de hacerla sentir culpable. «No existimos nosotros, Manuel, nunca existió. Solo existió mi dinero y tu ego, y una mentira que yo me esforcé demasiado en creer». Hubo un silencio. Luego el tono de él cambió, volviéndose amargo. «Así que es eso, siempre fue por el dinero, ¿verdad? Eres igual que tu padre, fría, calculadora. Esperaste a que yo hiciera todo el trabajo duro para luego quitármelo todo». Una risa seca, sin humor, escapó de los labios de Estela. «El único trabajo duro que hiciste fue elegir los restaurantes para las cenas de negocios que yo te preparaba. No me llames. Pierdes tu tiempo y me haces perder el mío». «No puedes hacerme esto», gritó él, la desesperación finalmente rompiendo su fachada. «Estoy arruinado. Nadie quiere contratarme. Le debes algo a nuestros 15 años. Te di 15 años de mi vida, mi inteligencia y mi herencia, Manuel», replicó ella, su voz bajando a un susurro mortalmente tranquilo. «Mi deuda contigo está más que pagada. La tuya, en cambio, es impagable. Adiós». Colgó el teléfono.
Y por primera vez desde aquella noche no sintió un nudo en el estómago, no sintió tristeza, sintió nada, un vacío limpio. El último hilo que la ataba a su pasado acababa de ser cortado, y en lugar de caer, se sintió ligera, libre. Apagó su computadora, tomó su bolso y salió de la oficina. Pero en lugar de ir a su apartamento vacío, caminó sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad. El aire nocturno era fresco. Se detuvo frente a una pequeña florería que estaba a punto de cerrar. Sin pensarlo, entró y compró un enorme ramo de peonías rosas, sus flores favoritas, las que Manuel siempre olvidaba que le gustaban. Llegó a su casa y colocó las flores en un jarrón en el centro de la mesa del comedor. Llenaron el espacio con su color y su fragancia. Se sirvió una copa de vino, se sentó en el sofá y observó su apartamento, su hogar. Por primera vez no se sentía como un escenario vacío, se sentía como un santuario, su santuario. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente se despertó con el sol, y mientras se preparaba para ir a la oficina, se miró en el espejo. Vio las ojeras, las líneas de cansancio, pero también vio algo nuevo en sus ojos, una chispa. No era felicidad, todavía no, era algo más profundo, más sólido. Era respeto, respeto por sí misma. La reina silenciosa había encontrado su voz, y ahora el mundo entero iba a escucharla. Un año después, el sol que se filtraba por los ventanales de la oficina del director ejecutivo ya no era una promesa, sino una realidad cotidiana. El espacio, antes decorado con el gusto ostentoso de Manuel, ahora era un reflejo de Estela, minimalista, funcional, con toques de calidez como la orquídea blanca que florecía en su escritorio y un pequeño pero elegante premio de diseño sobre una repisa. Era el premio por Aura, el proyecto que había rescatado del olvido y que ahora era el producto estrella de la compañía, celebrado internacionalmente por su impacto social. La empresa ya no se llamaba Innovaciones del Valle. Ahora, en letras de acero pulido en la pared de la recepción, se leía Innovaciones Martínez. Estela ya no era la mujer de vestidos discretos que se movía por los bordes de las habitaciones. Su guardarropa ahora consistía en trajes de corte afilado y colores sólidos, azul marino, blanco, gris perla. No era una armadura, sino una extensión de la claridad que había encontrado en su interior. Su sonrisa, antes serena y complaciente, ahora era genuina y reservada para las pequeñas victorias de su equipo. Ya no era la arquitecta silenciosa, era la constructora a la vista de todos, y su equipo la respetaba no por su apellido o su capital, sino por su visión y su integridad. A veces, mientras navegaba por las noticias financieras, veía una foto de alguna gala corporativa, un destello de champaña y sonrisas forzadas. La frase «esposa pobre» ya no le provocaba un nudo en el estómago. Se había convertido en una especie de mantra irónico, un recordatorio del precio que había pagado por su propia ceguera y a la vez el catalizador de su liberación. La humillación que pretendía destruirla se había convertido en el cimiento sobre el que construyó su nuevo imperio. Un imperio donde la valía no se medía por el hombre que tenías al lado, sino por la fortaleza que encontrabas dentro de ti. Supo por terceros lo que había sido de Manuel y Gabriela. Intentaron montar una pequeña consultora, tratando de capitalizar los contactos de él. Pero la reputación los precedía. La historia de la toma de control de Estela se había convertido en una leyenda en los círculos empresariales. El hombre que traicionó a su socia y esposa no era alguien en quien se pudiera confiar. La empresa fracasó en menos de 6 meses. La relación, forjada en la ambición y la traición, se desintegró bajo el peso del fracaso y las recriminaciones mutuas. Se convirtieron en un eco,
un mal recuerdo que el viento de su nueva vida se había llevado. La verdadera transformación de Estela no se veía en los informes de ganancias ni en las portadas de revistas de negocios que ahora protagonizaba. Se veía en las noches tranquilas en su apartamento, el espacio que una vez se sintió como una jaula dorada y vacía, era ahora su santuario. Aprendió a disfrutar del silencio, a leer un libro sin interrupciones, a cenar exactamente lo que le apetecía sin consultar a nadie. Descubrió que la soledad no era lo mismo que el abandono. Para ella se había convertido en sinónimo de paz, de independencia. Encontró una red de apoyo no en un hombre, sino en un puñado de amigas leales y en su equipo, con quienes había forjado lazos basados en el respeto mutuo. Una tarde de sábado, sentada en su balcón con una copa de vino, observó la inmensidad de la Ciudad de México a sus pies, la misma vista desde la Gala, pero con una perspectiva completamente diferente. Ya no era un mar de promesas que pertenecían a otro. Era su ciudad, su vida, su historia. Se dio cuenta de que Manuel no le había quitado nada. Al contrario, con su acto de crueldad, le había devuelto el regalo más grande de todos, a sí misma. La mujer que había estado dormida durante 15 años, la estratega brillante, la líder nata, la reina que no necesitaba un rey. A veces, las caídas más brutales no son el final, sino el comienzo. Son el violento terremoto que derriba la fachada de la vida que creíamos querer, solo para obligarnos a mirar los cimientos y decidir qué queremos construir realmente. Para Estela, la humillación fue la pala que la obligó a cavar hasta encontrar la roca sólida de su propio valor. Y sobre esa roca construyó no solo una empresa, sino una vida a su medida, una donde la única persona a la que tenía que rendirle cuentas era a la mujer que le devolvía la mirada en el espejo cada mañana. Una mujer fuerte, libre y finalmente completa. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de valentía y renacimiento, suscríbete al canal.